buenas y bienvenidos al segundo de los vídeos que estamos dedicando a los reinos cristianos medievales. Os recuerdo que veníamos del año 711 de la invasión musulmana de la península ibérica y en el vídeo anterior habíamos hablado de los núcleos de resistencia contra el invasor en la zona occidental de la península, es decir, en la cordillera Cantábrica. Este nuevo vídeo está dedicado, pues, a los núcleos de resistencia orientales, es decir, de la zona del Pirineo. Hablaremos de tres zonas: el Reino de Navarra, los condados aragoneses y la Marca hispánica. Pues después de esta breve introducción, ahora sí, vamos a hablar de historia. Una característica común a todos los núcleos pirenaicos y que los diferencia a su vez de los surgidos en la cordillera cantábrica es que tanto la Marca hispánica como los condados aragoneses o el Reino de Navarra y Pamplona tuvieron que hacer frente a dos enemigos: al sur el poder musulmán y al norte el imperio carolingio. Todo este periodo constituye para estos reinos una lucha por su independencia, tanto contra los enemigos del norte como los del sur. Por tanto, en nuestra explicación tendremos en cuenta esos dos elementos: el proceso de reconquista que les fue llevando poco a poco hacia el Valle del Ebro, es decir, hacia el sur, y la necesidad de autonomía e independencia con respecto a un poder cristiano superior, el imperio carolingio. En el caso concreto del Reino de Navarra, esa resistencia contra el poder venido más allá de los Pirineos, es decir, del norte, se manifestó fundamentalmente en dos acontecimientos. El primero de ellos fue la batalla de Roncesvalles del año 778, donde los vascones derrotaron a las tropas carolingias en el desfiladero que lleva ese nombre. El segundo fue la alianza entre los aristas, en concreto el conde de Pamplona Íñigo Arista, y los Banu Qasi, una importante familia convertida al Islam de la zona del Alto Ebro. Esta alianza hizo posible la expulsión de los carolingios en el siglo IX, por lo que Pamplona pasó a constituirse como un reino independiente. Posteriormente, el fortalecimiento de estos territorios en manos de los Arista hizo posible que estos conquistaran el condado de Aragón, del que hablaremos posteriormente. Más adelante, ya en el siglo X, el poder de los Arista fue sustituido por otra importante familia, los Jimeno, que se hicieron con el control del Reino de Navarra. Fue en esa etapa cuando se logró el control sobre el territorio de Álava y La Rioja. La dinastía jimena logró su máxima expansión con el reinado de Sancho III, llamado el Mayor, entre el año 1000 y el 1035. Este, además del Reino de Navarra, consiguió hacerse con el control a oriente de Aragón y a occidente de Castilla. En este mapa se aprecia la extensión del reino de Sancho III. Ahora bien, como solía ser costumbre en la época, a la muerte del padre los reinos se repartieron entre sus hijos. De esta manera, y como hemos explicado en el vídeo anterior al hablar de Castilla, esta pasó a manos de Fernando, que fue a llamarse Fernando I de Castilla. Ramiro I, por su parte, heredó el condado de Aragón, del que vamos a hablar posteriormente. Gonzalo pasó a ser conde de Sobrarbe y Ribagorza, mientras que el reino de Navarra pasó a manos de García Sánchez III. Vamos a hablar ahora muy brevemente de Aragón,
un territorio que tuvo su origen en 3 condados de la zona central del Pirineo: Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Todos ellos dependían en sus inicios del poder carolingio. Sin embargo, a comienzos del siglo IX, el conde Aznar Galindo logró la independencia de estos territorios y situó su capital en Jaca. Como hemos explicado en el apartado anterior, en el siglo X el reino de Pamplona de la dinastía de los Jimeno logró el control sobre estos condados. Esta situación se mantuvo hasta la muerte de Sancho III el Mayor, quien dejó a su hijo Gonzalo los condados de Sobrarbe y Ribagorza y a Ramiro el de Aragón. Posteriormente este último se encargaría de unificar los 3 de tal modo que conformó lo que conocemos tradicionalmente como el Reino de Aragón. Como medida preventiva ante el avance del poder musulmán, los carolingios decidieron tomar el control de la parte sur de los Pirineos. Esto les llevó a conquistar en el año 785 la ciudad de Gerona y en el 801 Barcelona. Todo ese conjunto de condados que formaba la frontera entre el Imperio Carolingio y el Emirato de Córdoba recibió el nombre de Marca Hispánica, siendo el condado de Barcelona el más importante de todos ellos. Sin embargo, en el siglo IX, el progresivo debilitamiento del poder carolingio llevó a los condados catalanes a ganar cada vez más autonomía. Solo así se entiende que a finales de ese siglo el conde de Barcelona, Wilfredo el Velloso, lograse imponer su poder sobre los condados de Besalú, Ampurias, Cerdaña y Palars. Fue uno de sus descendientes, Borrell II, quien ya en el siglo X se negó a rendir vasallaje al poder carolingio. A su vez, declaró que sus territorios pasaban a ser hereditarios. Este mapa nos puede servir para comprender mejor tanto lo que acabamos de explicar sobre los condados catalanes como lo que previamente hemos dicho de Aragón y de Pamplona. Aquí veis el reino de Navarra, a continuación los distintos condados aragoneses y por último la antigua Marca Hispánica, luego condados catalanes ya en época de Borrell II.